Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque el Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Una vez más estamos conectados después de algunas situaciones por ahí que se presentaron. Pues estamos de nuevo con ustedes, retomando la segunda parte de nuestro estudio alcoholismo, adulterio y anorexia. Y les doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en vivo. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live. Y bueno, nuestra señal llega a toda América, al Caribe, a Europa, a Australia y bueno, hasta los confines de la tierra. Así que todos los que nos ven en la República Mexicana y en todos sus hermosos países, les doy la bienvenida. Y pues vamos a continuar con nuestro estudio. Te recuerdo que los estudios son seriados y si no viste la parte anterior, pues te sugiero que la veas. Te recomiendo ahí otros estudios a través del Facebook Live o en YouTube con nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Pues vamos a continuar entonces. Un saludo también a todos los que miran este estudio a través de la semana en diferentes horarios por sus actividades o por sus países. Bueno, como decíamos, el tema, esta es la continuación del tema alcoholismo, adulterio y anorexia, y el viernes pasado estuvimos hablando de el daño que provoca el alcoholismo y todos los vicios, todas las adicciones que la gente adopta por tratar de llenar un hueco, por tratar de resolver sus problemas o de olvidarlos y bueno, esto se convierte en peores problemas. Y empezamos a hablar sobre el adulterio también. Quiero volver a leer esta cita que es tan específica con respecto al adulterio, que está en Malaquías, la que leímos previamente, ahorita antes de comenzar, Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Está hablando Dios aquí, el pueblo. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Recordemos que Dios hizo uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces Dios hace uno, que es un misterio, dice la Biblia, como dos personas, dos cuerpos se unen en uno y además y ahí se gesta la vida, el milagro que Dios diseñó para multiplicarnos, para traer a nuestra descendencia a esta tierra. Pero fíjate aquí, Dios da una razón específica. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjense bien que lo que estuvimos hablando el viernes pasado, cuando dice guardaos pues en vuestro espíritu, el cuerpo es templo del espíritu.
Por eso hace la especificación de que nos guardemos en nuestro espíritu y no seamos desleales. Cuando Dios le habla al hombre o a la mujer, recordemos que en Cristo no hay hombre o mujer. Y aunque la mayoría de los adulterios lo cometen los varones, los hombres contra las mujeres, pues hay muchas mujeres que ahora no se detienen, ni ahora ni antes se detienen para cometer adulterio. Y de hecho la Biblia lo menciona ahí varias veces en Proverbios. Y dice la palabra de Dios que Dios lo hizo. Nosotros pensamos que son que tenemos hijos para preservar nuestro apellido, pues no es así. Recordemos que en el cielo no vamos a tener parentesco, así que todos los que estemos en el cielo vamos a ser hijos de Dios. Así que la descendencia, porque buscaba una descendencia para Dios, la descendencia que estamos formando es para Dios. Y es Él al que vamos a glorificar con nuestra vida. Por eso el matrimonio es una unión santa, porque además es la representación de la relación de Cristo con su iglesia. Y termina diciendo el verso 16, porque el Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí hay una frase muy especial que debemos tomar en cuenta. Dice, Dios aborrece al repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Recuerda esta frase porque como estuvimos estudiando el adulterio, que incluye fornicación, cualquier clase de pecado, ya hablamos de la pornografía, que muchas veces el adulterio ahora es cibernético, cualquier clase de pecado sexual, cualquier relación sexual, cualquier búsqueda de satisfacción o placer a través de cualquier medio, de la masturbación, de la pornografía, de la homosexualidad, cualquier satisfacción sexual fuera del matrimonio es pecado. Así que esto abarca toda la palabra de Dios. Y hemos visto que esto se ha extendido, adulterios y todo este pecado se ha extendido a un ritmo alarmante entre los creyentes y aún entre los ministros cristianos. Hablábamos que pastores, uno tras otro, nos enteramos que están en adulterio, que abandonaron a su familia, que están con la amante y una familia y otra. Y bueno, esto ha traído gran destrucción familiar y muchos se han apartado de Dios por causa de este mal testimonio. Ha sido tropiezo, ha sido... este pecado va no solo contra el propio cuerpo, porque hablábamos que estos tres pecados, alcoholismo, adulterio y anorexia, van contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu. Así que del aliento de vida, de la eternidad que Dios puso en nosotros. Así que esto hace tropezar a la iglesia y hace que muchos se aparten, y todo eso, de todo eso vamos a dar cuentas, y van a dar cuentas quien comete este pecado. Y como vemos, Dios no está ajeno a este pecado, sino que lo aborrece, y la paga es la muerte eterna, porque la Biblia dice que los adúlteros, los homosexuales, los afeminados, todos los que están en este pecado no entrarán al reino de Dios. No importa lo que diga la sociedad, no importa que todo el mundo se sienta muy moderno y que bueno, ya minimicen esto como si fuera una falta simplemente, o una opción más. No importa lo que diga la gente. El adulterio es un pecado abominable para Dios, como lo acabamos de leer. Y además dice esta frase que les decía, al que cubre de iniquidad su vestido. Porque esta destrucción que causa el adulterio,
el pecado, todo pecado fuera del matrimonio, toda satisfacción sexual fuera del matrimonio, que no es amor, porque el diablo lo que hizo fue juntar amor con sexo y entonces ya todo el mundo le dice hacer el amor y todo el mundo cree que esto es aceptable para Dios, pero no es así. Y decíamos que esta destrucción por causa del adulterio se magnifica porque el pensamiento general es que la mujer engañada o el hombre engañado en su caso son los que reciben la humillación y el desprecio del adúltero, son los que reciben la afrenta. Y mira lo que dice aquí, voy a repetir, perdón, la frase que dice ahí en Malaquías 2:16, al que cubre de iniquidad su vestido. Quiero decirte una cosa, si tú has pasado, pero como esposa, estás viviendo, has sido engañada, traicionada por el adulterio de tu marido, o al revés, si eres un varón que su esposa lo ha traicionado, no eres tú el que tiene la vergüenza, no eres tú el que has recibido la humillación, porque esta mentira diabólica, esta gran mentira, que el humillado es el engañado, es el traicionado, ha traído una serie de heridas, provoca depresión, una tristeza terrible, amargura, celos, ira, baja estima, y todo esto hace que la persona engañada o traicionada se desmorone y entonces toda la casa se viene abajo porque está en una condición de sentirse despreciada la mujer o despreciado el varón, de sentirse que ya no vale, porque si subiste de peso, porque si el cuerpo ya no es el mismo, porque si te dedicaste a la casa o te saliste a trabajar, por cualquier causa, no hay ninguna razón que justifique el pecado de la otra persona. Y Dios es tan específico que acabamos de leer que el que comete adulterio es el que cubre de iniquidad su vestido. Él es el que está cubierto, o ella son los que están cubiertos de iniquidad. Entonces, este día, si tú has vivido esta traición, si tú estás en esta situación, levanta tu cabeza. Deja de pensar y de creer una mentira. Tú no eres la que has sido o el que has sido afrentado, el que ha sido humillado, despreciado. El que ha recibido toda esa iniquidad es el que causó la traición. Y si tú estás en adulterio, bueno, déjame decirte que estás en peligro de muerte eterna. Y quiero aclarar algo, y quiero aclarar otra terrible mentira. Ni los adúlteros se enamoraron, porque el amor no hace nada indebido. Esos son bajas pasiones, es seducción, es autocomplacencia, pero no tiene nada que ver con el amor. Ni la vergüenza es para el cónyuge traicionado. La vergüenza es para el que comete el adulterio. Mira lo que dice aquí Proverbios 5. Voy a leer el verso 1 y luego voy a leer, te pido que leas todo Proverbios 5, lo leímos la vez pasada al final. Voy a leer algunos versículos. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Por qué inicia diciendo esto? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Porque una persona que está en adulterio no tiene nada de sensato ni de inteligente. Es un insensato, es una persona que no razona. Y mira, vamos a ver la semejanza que hace la Biblia con respecto a este pecado. Y sigo verso 4. Mas su fin, está hablando de los labios de la mujer extraña, que destilan miel, ¿verdad? Dice que es muy, muy linda y muy suave y muy, tan cariñosa y tan linda. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo
agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Es por eso que cuando una persona cae en adulterio, va de un amante a otra amante a otra amante. Y a veces termina en la homosexualidad, porque tanta es la autocomplacencia y la satisfacción que Dios la entrega a una mente reprobada, ya sea un hombre o una mujer. No es lo que dicen que, bueno, es que ya se cansó de experimentar con mujeres, ¿no? Los hombres adúlteros, o ya se cansó la mujer de estar con un hombre y con otro, y pues ahora pues ya quiso experimentar con su propio sexo. Eso no es así. Dios entrega a una mente reprobada, al perverso que insiste en este pecado. Verso 8. Aleja de ella tu camino. Está hablando en el contexto de sé inteligente, razona, no te dejes seducir, porque estas son las verdaderas consecuencias del adulterio. La palabra de Dios es la que habla la verdad, y lo que está escrito ahí es lo que se cumple. No te engañes, no te dejes engañar por las televisoras donde ponen a la esposa es la mala y la amante es la linda, la víctima, la dulce, ¿verdad? A la que tienen que ir a rescatar. Cuidado, mira lo que dice la Biblia. Aleja, verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Verso 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, al diablo, y a los extraños tu honor. Tú eres el que riega el honor, el que cubre de iniquidad tu vida, tu vestido. Tú eres el que está como adúltero o adúltera. Tú eres el que está manchado con el pecado, con el deshonor, con la deshonra y con toda la iniquidad, toda la basura, todo lo peor. Estás cubierto tú. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos manipular y hacer pasar al inocente o a la inocente, que es y además la Biblia le llama prostituta o ramera, a la mujer que se mete con un hombre casado, o a la mujer casada que se mete con un hombre. Dios no puede ser burlado. Esta es la consecuencia de ese pecado. Y como decíamos el viernes pasado, cuidado, debemos ser muy cuidadosos todos, porque el diablo es muy hábil y la tentación está ahí. Y el que crea que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Seamos sensatos. No vayamos corriendo es como ir corriendo hacia un precipicio y pensar que se puede una persona detener en el último paso. Un adulterio no es un pecado que de pronto me tropecé y terminé en la cama con esa persona. Un adulterio se va gestando en el corazón y después da a luz el pecado. Empiezan primero a formarse las condiciones para terminar con una persona ajena, extraña. Cuidado con las palabras dulces de las mujeres que seducen a los hombres, de las rameras que seducen a los hombres casados. Ten cuidado si tú tienes a tu esposa. No hay ningún pretexto para engañarla. Y si estás siendo tentado o tentada como mujer, busca al Señor. Busca a Dios, métete a orar. Dice Jesús, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Es la única forma de mantenerse en santidad. Dice el verso 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Te van a quitar todo, vas a perder el dinero y si nos damos cuenta, no necesitamos mucho discernimiento. Lo primero que deja de hacer un hombre que está en adulterio es tomar el dinero que es de Dios, no es de él, tomar el dinero que es de Dios, de todo, que es fruto de su esfuerzo y de su trabajo, y sacarlo de su familia donde corresponde y llevarlo a casa de la prostituta que lo sedujo.
¿Y quién termina con ese dinero? Pues muchas veces el otro amante de esa mujer, muchas veces los hijos que ni siquiera son de él, terminan con ese dinero. Cuidado, está escrito en la Biblia. 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Dios considera todas sus veredas. No creas que vas a poder escapar de Dios, ni Dios está ciego ante tu pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Todas estas enfermedades como el SIDA y el herpes y todas las enfermedades de transmisión sexual, no creas que estás libre. No creas que un preservativo, una situación que tú llamas prevención, te va a librar de la consecuencia de tu pecado. Y debemos alertar a la iglesia. En la iglesia no podemos estar con estos jueguitos ni permitiendo este tipo de pecado. Muchas veces hay pastores que lo permiten, lo solapan para seguir recibiendo los diezmos, para seguir recibiendo los favores, pero también vamos a ver lo que dice la Biblia al final. Quien hace esto, quien solapa este pecado, también va a recibir el castigo que está determinado por Dios. Ya no es un jueguito. Y Dios nos está hablando como iglesia, ya con una madurez. Y lamento mucho si alguien se ofende, pero está escrito en la Biblia y Dios me manda a hablar esta palabra fuerte, porque o nos arrepentimos, o la gente que está en adulterio se arrepiente, o va derechito al infierno. Y lo peor es que estás destruyendo una familia, y si son dos casados, están destruyendo dos familias, están destruyendo el testimonio y usando el nombre de Dios en su vida. Se están llevando a la gente con su pecado. Lo están apartando de Dios y eso no quedará sin pago, eso no quedará sin castigo. 23. Él morirá por falta de corrección, no te corriges, no enderezas tus pasos y errará por lo inmenso de su locura. Eres un insensato, eres una insensata, estás loco, eres un estúpido o eres una estúpida si estás metido en adulterio. Estás trastornando la iglesia del Señor. Estás haciendo cosas que Dios aborrece. Y Dios hoy me trajo a hablar la palabra fuerte a la iglesia. Ya basta de tanta iniquidad. A los que se llaman hijos de Dios. Ya basta, es el tiempo de la santidad. Ese es el tiempo de que el Señor nos está limpiando, está quitando de nosotros toda mancha y toda arruga. Ya basta de que este tipo de abominaciones esté infiltrándose en la iglesia de Jesucristo y se estén dejando seducir por falta de carácter, porque no tienen los pantalones suficientes espiritualmente y también de carácter para decir no al pecado. Este pecado no puede estar entre los cristianos. Así que es Dios el que está hablando. Mira lo que dice aquí en Proverbios 6, del 26 al 33. Porque a causa de la mujer ramera, ¿ves cómo así le llama? El hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza de cazar con Z, como animal, la preciosa alma del varón. Si tú te crees muy macho y te crees pues un gran galán, porque conquistaste a una mujer casada o porque eres casado y conquistaste a una joven, mira lo que dice aquí. Mira cómo te describe la Biblia. Eres reducido a un bocado de pan. Eres nada porque te va a tragar vivo. Y la mujer va a cazar tu alma. Y tu alma va al infierno. Y además Dios así le llama a tu querida pareja, a tu querida amante. Es una ramera.
Igualmente si eres una mujer casada, eres una ramera si estás en adulterio. Verso 27. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿De verdad crees que puedes hacer eso sin que te quemes? ¿De verdad crees que puedes salir bien librado de un adulterio y ser feliz, como dices, buscar tu felicidad? Estás muy equivocado y muy equivocada. Y de verdad es un gran dolor, como hijos de Dios, ver gente que está en peligro de la muerte eterna. Verso 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? De ese tamaño es la insensatez. Esa comparación que hace la Biblia es del tamaño de la insensatez de un hombre que cree que no va a pasar nada. Verso 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No quedarás impune. No importa si para los países ya no solo no es un delito, ya es una mera opción. No importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que Dios dice y lo que está escrito. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Lo lamento, pero la necedad es sinónimo de estupidez. Y aquí lo dice la Biblia, falto de entendimiento, no estás razonando. Corrompe su alma el que tal hace. Y recuerda que en el alma están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Así que si tienes corrupción en tu alma, no estás pensando correctamente, no estás razonando, no tienes los sentimientos correctos y tu voluntad no existe. Eres una marioneta de una ramera. Y así vemos a los hombres, uno tras otro, igual a las mujeres, una tras otra cayendo en adulterio. Y son, al final, unos títeres de Satanás, caminando hacia el infierno. Verso 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Te das cuenta? No es tu esposa a la que engañaste, no es tu esposo al que engañaste los que deben sentirse avergonzados. Y tú, si estás viviendo en esa situación, por favor, te lo repito, levanta tu cabeza. Tú no eres quien debe sentirse avergonzada o avergonzado. ¿Te traicionaron? Ellos tendrán que dar cuentas ante Dios. En nosotros está el perdonar. En nosotros está, porque el perdón viene de Dios. Yo sé que la traición es muy difícil de perdonar, pero Jesucristo pagó por esas heridas y por esas afrentas en nuestra vida. Si tú eres recta, si tú eres recto delante de Dios y tú vas a Él, Él levanta tu cabeza y no temas. Tú no tienes por qué estar avergonzado o avergonzada, ni herido. Si viste aquí el verso 33, las heridas y la vergüenza son para quien traiciona, son para quien comete adulterio, no para los que reciben el daño. Así que deja que Jesús sane esas heridas, deja que Jesús te levante, deja que Jesús te muestre que tú tienes exactamente la misma dignidad de antes. A ti no te cambiaron por nadie, el pecado no es todas esas mentiras que el diablo ha dicho. Tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios, tienes la dignidad de tu Padre, que fue pagada por la sangre de Jesús. Y mira, quiero terminar con Proverbios 7, verso del 21 al 23. Así es como actúa una mujer que trata de seducir a un hombre. Por favor,
Varones, no se dejen seducir, porque este es el castigo. Ya vimos lo que dice la Biblia. Verso 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Si alguien es manipuladora o manipulador, es alguien que seduce, y más a un cristiano o a una cristiana. Va a hablar y a ser lindo y tierno y comprensivo, y se va a mostrar tan empático con tus problemas, tan empática. Ella sí te comprende, ella sí está ahí disponible. Ve, lo dice, lo advierte la Biblia, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó, te manipula. No quieres, pero ahí está con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. ¿Y quieres ver cómo? Cómo va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Esta es la condición de un hombre que cae bajo la seducción de una ramera. Igual, si tú vas con una mujer casada, exactamente estás en la misma condición. Verso 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando las cosas ya son demasiado, ya muchas veces es demasiado tarde, porque ya destruyeron una familia, ya tienen el aborrecimiento de los hijos, pero sobre todo viene el castigo de lo alto, viene el castigo de Dios. Es cuando se enteran todo el mal que causó su pecado. Por favor, si estás en adulterio, arrepiéntete, deja de lo que estás haciendo. No es amor. Dios no va a cerrar los ojos y a bendecirte porque, ay, bueno, ahora ya me voy a casar y ahora ya voy a hacer las cosas bien. Si estás en adulterio, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, porque dice la palabra del Señor que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú eres víctima, has sido traicionada o traicionado, ve al Señor, porque Él va a limpiar tus heridas. No tienes por qué recibir lo que no es para ti, pero si te dolió tanto, si te llevó a esa situación de depresión o estás en una condición triste, de una tristeza, de una ira, de resentimiento, ve al Señor, porque eso también es pecado. Ve al Señor para que el perdón sobrenatural fluya en tu corazón y perdones y sigas avanzando en tu vida. No te hundas, porque el que está en pecado es el que se va a hundir en ese pecado, pero tú no te hundas, no renuncies a la vida eterna que Jesús nos da, a la vida plena que Jesús nos da. Deja que Él sane tus heridas y te levante y sigue avanzando. Ahora quiero terminar este tema hablando de anorexia. Bueno, anorexia, y esto recordemos que incluye bulimia y cualquier desorden que hay, inclusive la gula, ¿verdad? Que es un pecado, el desenfreno por llenar un vacío con comida. Pero entonces los seres humanos han pasado de una cosa a otra, ¿no? O atiborrarse de comida por angustia y por tener un corazón vacío, o ahora quitarse la comida ¿para qué? Para muchas cosas. Muchos hablan de que así está en la actualidad, pues esa imagen errónea que tiene una mujer de lo que es correcto y la influencia que tiene el mundo. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia habla de todo esto y vamos a ver el contexto en el que se da este pecado. Vamos por favor al Salmo 107, versos del 1 al 20. Yo voy a leer como siempre algunos, pero te pido por favor que tú leas todo el contexto, lee todo en tu casa.
Vamos a empezar. Verso 1. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mira en quién estamos parados, en quién está sostenida nuestra alma. Mira lo que el Señor habla a nuestra vida. Primero, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Nosotros somos redimidos. Él nos redimió, Él nos perdonó, nos libró de la maldición, nos libró de la ira de Dios, de la maldición de Dios sobre este mundo. Y nos ha redimido del poder del enemigo. El diablo no tiene más poder sobre nosotros. El enemigo no ejerce poder sobre los hijos de Dios, a menos que se lo permita. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso es lo que queremos ver como hijos de Dios, las maravillas en nuestra vida. Porque sacia el alma menesterosa, verso 9, y llena de bien el alma hambrienta. Es Dios el que llena de bien esa alma que está vacía, ese corazón que está vacío. Es Dios quien nos llena de todo bien. Todo lo que sale de este contexto de estar en Dios, buscando llenar nuestros vacíos, buscando calmar nuestras ansiedades, buscando, como hemos visto en los estudios anteriores, comprando el oro refinado, comprando el colirio para abrir nuestros ojos, saciando toda ansiedad, saciando y buscando todo lo que necesitamos en la fuente de vida que es Dios. Recordamos que Él dijo que tenía dos cosas contra su pueblo, que era haber dejado la fuente de vida que era Él y haber cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua, ¿recuerdas? Pues esto de la anorexia es cavar una cisterna rota que no puede retener el agua, porque una persona cae en este hoyo terrible de dejar de comer y dejar de comer y dejar de comer y sentirse que está gordo o gorda y es una cisterna rota que no retiene el agua. Verso 17, ahí del Salmo 107, verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero mira lo que dice el Señor. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una persona, fíjate bien cómo comienza este pecado de la anorexia, de la bulimia y esto que decíamos del desorden alimenticio. De acuerdo a los psicólogos, el pecado se origina es una especie de castigo hacia los padres, específicamente a la madre, que es quien alimenta. Cuando nacemos, la madre tenemos en nuestro pecho el alimento, el primer alimento para nuestros bebés. Entonces, una persona que se mete en esta situación, en este pecado, está tratando de castigar a la mamá en especial. Y muchas veces sucede cuando hay divorcio, cuando hay una situación de separación, de destrucción familiar, por muchas circunstancias, incluida la que acabamos de ver como el adulterio. Y entonces estos hijos jóvenes, la mayoría son jóvenes, pero yo sé de mujeres adultas que han terminado muertas por estar con este pecado, abrazando este pecado. Y decíamos que cuando uno abraza el dolor,
se enfrasca en el pecado, se sumerge en un pecado. El dolor está en el corazón, pero uno no puede estar abrazando esas heridas y ese dolor porque nos llenamos de amargura y porque además empezamos a caer en resentimiento y a caer en vicios y en todo esto que el ser humano cuando abraza un dolor, abraza la aflicción. Entonces, cuando hay esa aflicción, así tal como lo define aquí la Biblia en el verso 17, este pecado, el verso 17 y 18, donde describe que su alma abominó, su alma, fíjate bien, no es su cuerpo, no es que, bueno, se me quitó el hambre porque estaba yo muy triste, y a veces así pasa, o estamos muy ocupados y se nos olvida comer, ¿verdad? O cuando determinamos ayunar para que en oración, con el ayuno y la oración nuestra fe se fortalezca. Pero no es o estaba enfermo, alguien comió algo que le hizo daño y bueno, pues provoca vómito, provoca falta de apetito, ¿verdad? O alguna condición física, alguna enfermedad. Está hablando su alma abominó todo alimento. Pero, ¿de quién está hablando la Biblia aquí? En el verso 17 está describiendo que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. No hay justo ni a uno, todos pecamos, hemos visto, todos ofendemos, todos pecamos, no hay nadie que no peque. Pero cuando la aflicción, y además todos pasamos por aflicción, hemos hablado que todos pasamos por las aguas, que es la aflicción, los problemas y que en realidad es la gloria de Dios manifestándose para traernos a algo nuevo, a un nuevo nivel y además a la bendición que Dios preparó para nosotros. Pero cuando esta aflicción se manifiesta en un alma vacía, hambrienta, como dice ahí el verso 19, sacia el alma menesterosa, verso 9, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Cuando esto se manifiesta, cuando estas aflicciones se manifiestan en un alma vacía, que tiene hambre, pero que no ha sido saciada con Dios, y en un corazón rebelde, donde hay hambre de Dios, pero también hay rebeldía, entonces este pecado se manifiesta. Por eso dice que fueron afligidos los insensatos. Dios permite las aflicciones para quitarnos nuestro pecado, para cambiar lo que hay en nosotros. Pero cuando en esa alma hay rebeldía, y entonces nos rebelamos contra la aflicción y contra Dios de esa manera, y hay resentimiento, hay insensatez, porque hay soberbia, por causa, decíamos, del divorcio, de algún miembro que es de importante de la familia, o por la misma mujer a la que fue abandonada, fue traicionada, por estas causas, pero hay rebeldía en el corazón, hay soberbia, la persona que abraza este pecado va a buscar ponerse como víctima, no solo la anorexia, sino cualquier vicio, cualquier situación de adicción. Va a buscar ponerse como víctima a los ojos de los demás y trata de castigarlos haciendo cosas para autodestruirse. Por eso los muchachitos van y se drogan, por eso se embriagan, por eso andan en el carro como locos, para tomar un papel de víctimas ante una circunstancia de aflicción. Y entonces castigar con esas actitudes, con ese pecado, castigar a los que los aman, a los que los rodean, así tomando esta decisión de autodestruirse. Esta es la posición de una persona que cae en este pecado de anorexia, de bulimia, de vicios, de adicción. Todo lo que tenga que ver con adicciones tiene que ver con esto. Hay rebeldía.
no es simplemente la tristeza de haber sufrido estar en aflicción, es que hay rebeldía, hay insensatez. Y cuando viene la aflicción, en lugar de volverse humildes y rendirse ante Dios y pedirle que sacie esa alma vacía, no, se levantan contra quien los rodea. ¿Por qué? Porque si yo castigo, si yo soy una víctima de esta circunstancia, entonces sienten que tienen el derecho de castigar a los demás, de vengarse de ese dolor, de vengarse en los que lo rodean, pero ¿cómo quedan como víctimas? En lugar de como agresores, pues autodestruyéndose y atacando su propio cuerpo. Y si tú te metes a internet y hablas con psicólogos y etcétera, etcétera, vas a encontrar miles de consejos vanos que no sirven para nada y que supuestamente ayudan a la gente adúltera, alcohólica, anoréxica, a todas estas personas que pecan contra su propio cuerpo. No sirven absolutamente para nada muchos de esos consejos. Yo recuerdo una situación que vivimos y los médicos diciendo, no, pues es que ahora tiene que comer una persona con anorexia, tiene que comer helados, tiene que comer pan dulce. Entonces son pues tonterías, porque justamente es lo que las personas con anorexia no soportan. No soportan la comida y tienen un terrible temor. Y quiero decirte una cosa, esto es real. Mi hija pasó por ese periodo. Hace unos años mi hija estuvo unos meses enfrentando una situación así. Y cuando el Señor me alertó, ya en la escuela se habían dado cuenta. Y a veces pensamos que somos los padres maravillosos y perfectos. Y quiero decirte que cuando Dios me mostró lo que estaba sucediendo, lo primero que hice fue caer de rodillas y decirle perdóname, Señor, porque me creía la supermamá y que todo lo estaba haciendo bien con mi hija y pasando en situaciones tan difíciles que habíamos tenido. Y me di cuenta lo que dice la palabra. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Y cuando me di cuenta de esta situación y en la escuela me alertaron también, el Señor ya yo estaba clamando a Dios, ya estaba orando y pidiéndole a Dios la solución para esto. Y quiero decirte una cosa, la única esperanza, la única verdad que hay es que Dios es la fuente de la vida eterna. Él es el único que nos saca y que sacó a mi hija de esta situación. Yo recuerdo que la llevé a checar inmediatamente. Lo primero que hice, Dios me dijo, esto es un pecado, me mostró esta realidad y la tomé y hablé con ella directamente y le dije, mira, sé que esto lo estás haciendo para tratar de castigarme por el divorcio que acabo de pasar con tu papá. Él cometió adulterio, se fue y tuve que tomar esa decisión para que no siguiera causándonos problemas aún legales. Yo sé que estás muy dolida, pero quiero decirte una cosa, esto es un pecado y no me vas a manipular con él. ¿Por qué? Porque tú eres una hija de Dios y yo soy una hija de Dios y eso no es lo que Dios quiere. Mi obligación es mantenerte viva y sana. Y si necesito internarte en una clínica para que te alimenten por una vía intravenosa o por una sonda, lo voy a hacer. Pero si tú lo que quieres es autodestruirte, es porque este es un suicidio lento. Estás atentando contra el templo de Dios, que es tu cuerpo. Si tú quieres destruirte y morirte, nadie te lo va a poder impedir. Nada más que quiero decirte, aunque yo me muera de la tristeza, no voy a poder hacer nada y las consecuencias las vas a pagar tú. Y no solo eso, si no te mueres vas a tener una serie de problemas, puedes quedar estéril, puedes tener problemas cardíacos, puedes tener muchas situaciones en tu cuerpo que vas a lamentar de por vida. Y aunque a mí me duela, la que va a pagar las consecuencias eres tú. Así que o te arrepientes, le pides perdón a Dios
y salimos de esto juntas, yo voy a estar contigo. Y me metí a orar y a ayunar por ella y a clamar a Dios por ella. Y me sentaba con ella y le decía, no te voy a servir cosas que engordan ni te voy a servir basura. Vas a comer comida sana, pero vas a comer las raciones correctas. Y la tomaba de la mano y orábamos juntas. Y ella a veces lloraba y me decía, mamá, es que no puedo, sí puedes comer y vas a comer. Y cada día un bocado más. Y fue una batalla dura, pero vencimos a Satanás porque Dios nos libró de la cautividad del pecado. Nosotros fuimos redimidas del enemigo y mi hija venció ese pecado de anorexia por el poder de Dios. Así que quiero decirte que es real, existe, Satanás está como león rugiente viendo a ver a quién devora. Y todo eso surgió por un comentario de un muchachito que estaba en su escuela. Mi hija siempre ha sido súper delgadita. Y empezó a molestarla diciéndole que, ay, ¿vas a comer eso? Pues te va a engordar. Y vas a comer eso, pues no, tú eres muy bonita y entonces eso te engorda. Y quedó atrapada. Así como vimos del adulterio, así quedó atrapada en la red como un ave. No podemos descuidarnos, hermanos. Tenemos que caminar confiando en Dios. Tenemos que caminar cada día sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de hacer las cosas correctamente, que toda esa capacidad viene de Dios. Tenemos que cuidar nuestra familia porque vamos a dar cuentas de lo que hacemos. Y lo primero que tenemos que debemos tener bien claro es que cada uno de lo que hemos estado hablando, cada tema de lo que hemos estado hablando, el adulterio, el alcoholismo, los vicios, todas las adicciones, la anorexia, no son enfermedades, por favor. El cáncer no es el resultado de un pecado, el cáncer es el resultado de que vivimos bajo la maldición por causa del pecado. Pero no es una enfermedad. La anorexia no es una enfermedad, es un pecado. Y mientras una persona no lo reconozca y se arrepienta, no va a salir de ahí. Y el pecado se manifiesta en un corazón vacío de la presencia de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando un joven, una jovencita deja de orar, se aparta del Señor, aparta su corazón del Señor. Cae, es vulnerable al pecado. Por eso Jesús dijo, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Y no solo una joven o un joven, también los adultos, los ancianos, todos somos vulnerables a pecar. Y por eso hablábamos el viernes pasado, que nadie, ningún cristiano es inmune al pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado y el temor de Dios nos aparta del mal. No somos inmunes porque somos carne. Por eso tenemos que estar pegados a Dios, agarrados de Dios. Yo le doy la gloria al Señor, porque de verdad en Él hay libertad. Al que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Y mi hija quedó absolutamente libre de ese pecado. No quedó en adicción, no quedó, bueno, es que como es una enfermedad, pues entonces lo tiene controlado. No, quedó totalmente libre. Ella ahora puede comer perfectamente, sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ella se entregó absolutamente al Señor, se dejó de tonterías, entendió que las aflicciones vienen en nuestra vida y que tenemos que vencerlas en el nombre de Jesús. Tenemos que pelear la batalla con fe, porque el justo por la fe vivirá. Y estamos peleando cada día. Y además estamos ya esperando y creyendo con fe la promesa que Dios nos dio a nuestra vida. Pero que nada justifica el pecado. Que no somos víctimas de nada. Que somos hijos de Dios y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es lo que nosotros vivimos. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Solo en Jesucristo, solo Jesucristo tiene el poder para librarnos de todo esto. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se queda ahí en suspenso. El alcohólico no se queda como alcohólico anónimo, pendiendo de un hilo, pendiendo de su vida, pendiendo de alfileres. No, Jesús nos libra y nos manda a apartarnos del pecado y apartarnos de la tentación y de todas esas tonterías para hacernos, que nos hacen sentir víctimas, para abrazar todo eso, toda esa aflicción y entonces querer justificarnos ante los demás, ¿verdad? Y querer buscar la autocompasión y que vean cuánto sufro, ¿verdad? Y por eso me autodestruyo o los castigo. Eso ya basta. No podemos permitir eso como iglesia de Jesucristo. Y cuando yo comparto lo que es nuestra vida, quiero que, y no quiero yo, el Señor quiere que sepamos, Dios nunca ocultó ni los pecados a David, ni a Abraham, nunca ocultó las faltas de los apóstoles, nunca ocultó Dios nada. ¿Sabes una cosa? Los que servimos a Dios, ni somos seres superiores, ni tenemos una aureola y alitas, ni estamos parados en una nube. Vivimos y enfrentamos la vida como se va presentando y es real. Tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos victoria, tenemos bendiciones de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra vida es diferente, porque nuestra vida siempre es una sucesión de milagros. No podemos presentarnos ante los que están escuchando este estudio como si fuéramos superiores y como si fuéramos infalibles. No lo somos. Nadie somos infalibles. Nadie somos perfectos ni justos. Pero sí te puedo decir que cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Satanás huye de nuestra vida, porque la Biblia es real. Y te voy a decir una cosa, y lo estoy diciendo con toda la certeza que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y tengo la plena certeza de que cada promesa que Dios me ha hecho, la va a cumplir, así como ha cumplido todas las que me ha dado, incluida mi hija. Y yo le doy gracias a Dios, porque Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo sustenta la vida, sustenta la misma Biblia. Y nosotros creemos en el Hijo de Dios. Por eso somos sus hijos. Y eso sí, te lo puedo decir, nuestra vida está garantizada en Dios. Y es el deseo de Dios que hagamos esto, que nosotros le creamos y no solo le creamos, que no nos callemos. Por eso estoy dando este testimonio, además de dar la palabra de Dios, estoy dando este testimonio. Porque mira lo que dice Ezequiel 3:19. Dios dice que si Dios nos ordena que le digamos al impío de su camino, que lo exhortemos, que le advirtamos de su camino, de su mal camino, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios demanda nuestra alma cuando nos quedamos callados. Ezequiel 3:21. Pero si al justo
amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Este es el mandamiento de Dios, que compartirá yo esta palabra y todos estos estudios que he compartido durante más de 2 años, hablando su palabra. En este mes de agosto cumplo 34 años de servir al Señor y de hacer esto, de amonestar sobre el pecado. Sé que es palabra dura y palabra fuerte, pero este es mi trabajo como profeta de Dios. Muchas gracias por conectarte y muchas gracias por escuchar estos estudios. Y bueno, el Señor nos está mostrando y mi vida está en manos de Dios. Hay otras tareas que debemos continuar haciendo. Te espero el próximo viernes en nuestro estudio. Dios tiene preparado algo para nosotros el próximo viernes. Que Dios te bendiga y te deseo una semana llena de bendiciones, de prosperidad y de la gloria de Dios en tu vida. Y sobre todo, tu familia viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga.